Muy bien, quiero hoy compartir un tema muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo. Cantábamos en esta última canción sobre poderoso, poderoso es su nombre, ¿verdad? Realmente Jesús es el único nombre, y cuando digo Jesús no me refiero a todos los que se llaman Jesús, sino exclusivamente al Mesías, al Verbo hecho carne, en el cual podemos ser salvos. Hoy quiero hablar de la cruz. El título de esta predicación es La cruz. Mucho se habla, mucho se dice, a veces vemos los gorros, vemos cruces, tatuajes, vemos camiseta, vemos pendientes, vemos pulseras, vemos colgantes, pero la cruz no es algo mágico, no es algo que tenga un superpoder. La cruz que fue donde murió Jesús tampoco tiene ese poder, sino lo que se ofrecía en esa cruz. Hubieron cientos, miles de personas que murieron en una cruz. Por eso te vuelvo a repetir, la cruz no tiene un símbolo o no tiene nada magistral, pero en esta tarde la cruz que menciona la Biblia fue el lugar donde Jesús venció. Amén. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17 y 18 y luego leeremos el versículo 21 al 24. Primera de Corintios 1, 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El versículo 21 del mismo capítulo 1 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Oramos en esta tarde. Padre, en esta tarde nos sentimos dichosos, felices, bendecidos. Gracias te damos en esta tarde por permitirnos congregarnos, por permitirnos alabarte, adorarte y ahora también por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, nuevamente confieso, Espíritu Santo, mi dependencia absoluta a ti. Te ruego que me uses una vez más como solamente tú puedes hacerlo para hablarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aprovecho también para saludar a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están viendo por las redes sociales. Entendemos entonces, Pablo está hablando claramente cuando él va a Corinto, él dice: Dios no me ha enviado a bautizar. Porque a veces, por ejemplo, los unitarios o unicitarios, ellos dicen que si alguien no se bautiza no puede ser salvo, pero eso no es cierto. Alguien dice que si ellos dicen que si no se bautizan no pueden recibir al Espíritu Santo, no puede ser lleno del Espíritu Santo, pero eso no es cierto. Hay un pasaje que nos habla en la Biblia de Cornelio, que cuando Pedro está predicando sin ser bautizados sin ser bautizados por las aguas, son bautizados por el Espíritu Santo, y dice Pedro: ¿qué les impide que los bauticemos? Ahora, no confunda, el bautismo es necesario. La Biblia dice, Jesús dijo: todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay personas que van a creer y no se van a poder bautizar. Esa es la diferencia. No, no me quiero bautizar. Entonces tienes un problema, porque no te quieres bautizar. Pero Pablo lo que está diciendo es: a mí me ha enviado Cristo a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
Son buenas noticias, pero ¿cuál es el centro? Es más, me atrevo a decir, ¿cuál es el centro de la Biblia? Es Cristo, es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo. Y ahí dice, a mí Cristo no me ha llamado a predicar con palabras de sabiduría humana. Hermanos, Pablo tenía que ser impresionante escuchar predicar a ese hombre, hermanos. Era, no sé, en su época era único. De hecho, él dice, menciona, soy alguien que ha estudiado a los pies de Gamaliel, era el número 1 de los maestros fariseos, conocía la ley, podía recitarte, no sé, capítulos y capítulos de toda la Torá, pero muchísimo. Pero dice, a mí Dios no me llama a eso. A mí Dios me llama, Jesús me llama, Cristo me llama a predicar lo más importante, que es que Cristo ha muerto en una cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea pueda ser salvo de la maldición del pecado. Pueden decir aleluya. En aquel tiempo morir en una cruz era algo lo peor. Lo peor, los romanos pretendían cuando alguien moría en una cruz denigrarlo lo máximo posible. Que ahí estuviera semidesnudo, herido, fragelado, y era algo para que la gente tuviera miedo, temor, y se guardara de desobedecer la ley romana. Pero Pablo está diciendo, a mí Dios no me llama a predicar con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La gente no necesita sermones o predicaciones extraordinarias, que si son guiadas, dirigidas, respaldadas por el Espíritu Santo, amén. Porque eso luego no necesita la iglesia para ser alimentada. Pero la gente lo que necesita, la gente que no conoce a Dios, necesita ese impacto. Que para eso no hay que estudiar teología, para eso no hay que ir a un seminario, para eso hay que conocer a Cristo, a ese Cristo muerto en la cruz y resucitado, y puedan ver que Él sigue cambiando las mentes, los corazones, sigue transformando más allá de lo que el hombre, la mujer, la ciencia puede hacer. Ahora, esto era un problema, porque los judíos querían señales, pero ya tuvieron la sabiduría, el verbo de Dios, y señales como esa nadie hizo. ¿Y qué pasó? Pues no lo recibieron. Y claro, los judíos pedían señales. Si tú vienes de Dios, haz señales. Y Pablo dice, no, a mí Dios no me ha llamado a eso. Que tiene que haber señales, sí, pero eso no es la esencia. Y luego dice, los griegos están buscando cada día escuchar algo nuevo, están escuchando conocer filosofías nuevas, dioses nuevos, sabiduría humana nueva, pero a mí Dios tampoco me ha llamado a eso. A mí Dios me ha llamado a predicar a Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que transforma las mentes, eso es lo que transforma las vidas. Y ahí dice algo muy claro. Pero claro, esto para los que creen es alegría, es gozo, es regocijo saber que Él ha ocupado nuestro lugar, que dejó su trono y vino a morir por nosotros y que ahora somos adoptados y somos salvos. Hermanos, eso no se puede explicar. Ni aunque te toque la bonoloto ni la lotería, todo eso es pasajero. Cuando alguien tiene el encuentro con el Cristo crucificado y resucitado, no hay nada más importante en todo el universo. Y él dice, pero bueno, para los que no creen, es locura. Tú le puedes decir a una persona que solamente tiene que creer en Jesús, aceptarlo de su corazón y que es salvo, y te va a tomar por loco. Él te va a decir, no, yo tengo que hacer buenas obras. No, yo tengo que hacer penitencia. O alguien va a decir simplemente, no, yo no creo en eso, porque eso es demasiado sencillo. Es que Dios lo puso a un nivel para que cualquier persona, sin importar el sexo, sin importar el dinero, sin importar el estatus social, pudiese alcanzar esa salvación. Yo te digo en esta tarde y digo a los que nos están viendo, nos van a ver, ¿tienes a Cristo crucificado y resucitado en tu vida? Porque eso es el Evangelio.
Fíjate lo que hemos leído, el versículo 22 y 23, en la versión Nuevo Lenguaje Actual dice: para creer en el mensaje que anunciamos. Los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Dice, para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos una tontería. ¿Dónde empezó todo? En la cruz. Hermanos, el mensaje más impresionante de todos los que se han dado en la tierra comienza en la cruz. Ahí es donde marca lo que antes fue y lo que a partir de ese momento es. Que es lo que marca que antes no podíamos acercarnos al Señor. Teníamos que utilizar un cordero, un sacerdote, y a través de esos sacrificios podíamos acercarnos puntualmente, momentáneamente. Pero a partir de que Cristo murió en esa cruz y resucitó, el velo fue roto y a partir de ese momento nosotros podemos acercarnos ante el Padre. Y esto no fue un plan B o un plan C, porque te voy a decir algo, esto es teología un poquito. Si el diablo hubiera sabido que a través de que Jesús moría, él perdía, no lo hubiera matado. Pero hay cosas que aún fueron y están veladas para que él no pueda entender. Porque si él hubiera sabido que Jesús en la cruz del Calvario le derrotaba, ahora fíjate esos destellos, cuando ya ve que algo está pasando en el universo, cuando él nota que algo está pasando en los cielos, que algo está pasando, ahí algo está sucediendo, empezaron a decir, si tú eres el Hijo de Dios, desciende y sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Por eso te digo, hermano y hermana, la cruz vence al pecado y a la muerte y a Satanás y a todo principado. Y esto fue preparado antes de la caída, antes de la fundación del mundo. Dios ya lo conocía y Dios sabía lo que iba a suceder. Colosenses capítulo 2 y versículo 13, acompáñame por favor. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos casi todos los pecados, dice. Todos. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Es impresionante, hermano. Cristo, a través de su sacrificio, todos los pecados de cualquier persona que confiese y se aleje de ellos son perdonados. ¿Cuál pecado? Cualquiera. Cualquiera. No hay pecado que se resista al poder de la sangre de Jesucristo. Dice, anulando el acta de los decretos que había hacia nosotros, contra nosotros. ¿A qué se refiere? Cuando el hombre y la mujer pecan, hay un acta que dice Adán y Eva pecaron. Esa comunión, esa relación que tenían con Dios queda rota. Y a partir de ese momento, esa comunión queda anulada. ¿Pero qué hizo? La anuló. Ya dijo, yo he pagado ese precio, yo he pagado con mi sangre. Y a partir de ese momento ese acta no sirve, no funciona. ¿Qué hizo? Clavándola en la cruz. Pero, hermanos, está hablando espiritualmente. Yo no veo ahí a Jesús que cuando Él resucita,
toma un asta que no, y va y la clava en la cruz. No, está hablando espiritualmente, ahí hay esa situación donde dice que Cristo va donde el Padre, que Cristo desciende ahí al Hades, y ese asta que nos era contraria la toma espiritualmente y a través de la cruz, la clava en la cruz, y a través de ese momento despoja, quita la autoridad a los principados, a las potestades, y públicamente los exhibe diciendo: yo he vencido en la cruz. Hermano, Dios podía haber buscado otra fórmula, pero no hubiera sido justo. Dios con un dedo podía haber destruido a Satanás y a todos los demonios, pero hubiera sido una lucha sin igual, porque no hay nada que pueda hacer frente a Dios, hermano. Él dice y se hace. Pero Dios también tiene sus preceptos, su orden. Y Él también ha establecido una ley. Y lo único que podía quitar esa asta, esa autoridad sobre el diablo, el pecado, la muerte y Satanás, era la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús se hizo maldito por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y nos dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa de Dios. Impresionante. Ahora, quiero llevarte un poquito, unos siglos más atrás. ¿Usted se acuerda de Abraham? Abraham, Dios le dice: te voy a dar un hijo, le vas a poner Isaac. Y han pasado muchas situaciones para que ese niño antes nazca. No voy a hablar de Ismael, no voy a hablar de Agar, pero voy a hablar de ese lugar, ese momento en que Dios le dice: oye, Abraham, levántate, toma a Isaac y ve a tal lugar que quiero que me lo ofrezcas como sacrificio. Yo me imagino que Abraham se queda loco, pero él se acuerda y Dios le ha dicho: es en Isaac, es a través de Isaac que todas las naciones serán benditas. Y ¿sabes algo? Dios no miente. Y él dice que al día siguiente, muy de mañana, tomó fuego, tomó la leña, tomó a su hijo y se fue al lugar donde tenía que ir. Y yo me imagino cómo son los niños, ¿verdad? Usted ha viajado con niños, claro, seguramente. ¿Y qué suelen hacer? Vámonos a Sevilla. Y te montas en el coche y en la esquina: ¿y cuánto falta, papá? ¿Verdad? Y has pasado 5 kilómetros, ¿y cuánto falta? Ya falta menos. ¿Sí o no? Algunos lo hacen, ¿verdad? Bueno, yo me imagino a este Isaac que diría: papá, ¿dónde vamos? Tranquilo, hijo. Pero claro, en el fondo, según nos dicen las mismas escrituras, Abraham sabía que si él lo mataba, Dios lo iba a resucitar, pero había que matarlo. Y yo me imagino que pasó y papá, y ya llega un momento que la Biblia menciona: bueno, papá, ya hemos llegado, fuego, la leña, ¿y dónde está el sacrificio? Yo imagino que a Abraham se le saltarían las lágrimas, pues a pesar de que él sabía que Dios lo podía resucitar, me imagino. Y llega un momento en el cual pone a su hijo ahí, y el hijo ya no era tan pequeño, el hijo sabía que algo estaba sucediendo. Y cuando Abraham menciona la Biblia que lo va a matar, Dios le dice: tranquilo, one moment, please, no te muevas. Mira a tal lugar y ahí hay un carnero. Ese es el sacrificio que tienes que ofrecer. Eso sucede lo mismo con Cristo, hermano. Nosotros éramos los que teníamos que morir en ese lugar. Nosotros éramos contrarios a la ley de Dios. Nosotros teníamos los genes del pecado, éramos esclavos y había un acta que era contra de nosotros. Éramos personas que teníamos las limitaciones para servir a Dios. Y Dios nos vio y dijo: no,
Lo mismo que Abraham le dijo, ahí tienes el carnero preparado. Ahí estaba Cristo preparado para morir por toda la humanidad. A veces, hermanos, nos olvidamos cuánto ha costado la salvación y no le damos la importancia que tiene. Leíamos antes que por su herida, hay otras versiones que dicen por su llaga. Era tanto su cuerpo de Jesús, que no era una llaga o dos, una herida, era todo su cuerpo, el cual sufrió para que nosotros pudiéramos tener vida. Valoramos la cruz, valoramos el sacrificio de Jesús, porque ahí es donde comenzó la historia, hermanos, la mejor historia que nosotros podamos vivir. Recuerda, la cruz no es solo el lugar donde se paga nuestro pecado, donde se vence al diablo, sino es la esencia del cristianismo. ¿Pueden decir aleluya? Otra de las cosas que pasan en esa cruz es lo que se conoce como la doctrina del reemplazo. ¿Qué es esto del reemplazo, pastor? ¿Pagar a plazos? No, reemplazo. Él ocupó nuestro lugar, Él nos reemplazó y ocupó nuestro lugar. Por eso a veces, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo somos las personas? De verdad, yo el primero. Nos olvidamos en muchas ocasiones y no tomamos la seriedad que necesita tomar el cristianismo. Y nos olvidamos lo que Jesús pagó por nosotros. Por eso en esta tarde quiero que podamos meditar y ser agradecidos. A veces ya no somos ni agradecidos como personas, ¿verdad? Pero cuanto más espiritualmente seamos agradecidos para entender lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 3, versículo 8. Dice Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Yo ya sabía, hermanos, que él, su hijo, era el único que podía pagar el precio para la salvación de todos. ¿No te da alegría eso? A veces estamos, Dios, no sé si me amas. ¿Qué más puede hacer Dios para demostrar su amor? ¿Qué más puede manifestar Dios para decirnos que te ama? Por eso es importante, hermano y hermana, ser agradecidos. Hay cosas que Dios nos manda a nosotros. Incluso hay cosas que Dios manda a sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Pero morir en la cruz solamente podía ser Jesucristo. Y lo hizo, porque ninguno de nosotros teníamos la capacidad para hacerlo. Y Él no vino engañado. Él mismo dijo, nadie me quita la vida. Es más, hermanos, parafraseando un poco, estaban haciéndole el juicio. Y dice la Biblia que no se ponían de acuerdo los que le acusaban. Porque uno decía, sí, porque tú has dicho esto, no, pero lo otro. Y Jesús tuvo que decir, escucha, que yo soy el Hijo de Dios. Ah, blasfemia, ya está, lo matamos. Si Dios sabía que Él iba a hacer eso y lo hacía por amor a ti y por amor a mí, ¿qué valor le estamos dando a esa cruz, a ese sacrificio? Jacob le ofreció a su hermano un plato de lentejas, Esaú, y Esaú vendió la primogenitura. No sé lo que tal vez te está ofreciendo Satanás, el mundo, pero no se puede comparar al amor que Jesús ha derramado por nosotros. ¿Pueden decir aleluya? Es importante, hermanos, porque a través de esa cruz suceden varias cosas. Además del perdón de pecados,
además de quitar ese acta que nos era contraria, además de quitar el problema del pecado, la muerte, existe algo que se llama el reemplazo, que lo hemos dicho, la redención, la adopción. Hemos estado hablando mucho en esta semana sobre la redención y la Biblia nos habla en Gálatas 4:4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿No te da alegría, hermanos, que el Señor ocupó nuestro lugar para que nosotros fuéramos adoptados? Según la ley, en España y en muchos países, cuando alguien adopta a alguien, automáticamente pasa a tener los derechos como si fuera un hijo legítimo. Los mismos derechos. Por eso a veces nos miramos al espejo y que nadie te engañe. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, eso es el título mayor que alguien puede obtener. Ser hijo e hija de Dios, a veces lo decimos como que nada, pero ser hijo de Dios, ser hija de Dios, hermano, no se compara con pastor, ni con ministro, ni con profeta, ni con evangelista, ni con apóstol. Apláudele fuerte al Señor. Hablaba en estos días de uno de los versículos para mí más importantes de la Biblia. Toda la Biblia es importante. Pero hay uno que cuando yo pude comprenderlo con mi mente limitada, pero lo pude entender, cambió mi vida. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando está ya por concluir esa muerte, ese sacrificio de Cordero Pascual, dice: consumado es. Otras versiones dice: lo he hecho todo, he terminado. Yo quiero, desde otro punto de vista, cuando acabe mi carrera, no sé cuándo la acabaré y no sé ni siquiera si me dará tiempo de decir hola o adiós, no lo sé, pero me gustaría poder decir: Señor, como Pablo, no a su nivel, pero sí desde mi nivel, he acabado la carrera y lo que tú me dijiste que hiciera, Señor, lo he tratado de hacer siempre. ¿Cómo pensamos llegar delante de Dios? Es por gracia, es verdad. Es por su misericordia, es verdad. Es por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es verdad. Pero ¿cómo pensamos llegar? ¿Como turistas? Porque hay cristianos que son turistas en la iglesia, ¿eh? Diga ay, o diga hi, o no sé qué, cuando yo, no sé. Diga algo. Sí, hay personas que no se involucran en mostrar esa cruz de Cristo crucificado y resucitado. Y eso dice: no, yo voy a la iglesia, me conformo con cantar, ofrendar. Hoy tenemos la oportunidad hasta que Él nos llame de ser luz en medio de las tinieblas. Esto no es un juego, hermanos. Esto se trata de que somos luz, somos sal en este tiempo hasta que el Señor nos llame. Somos luz, somos sal en esta generación. Y es el tiempo de poder predicar de esa cruz que murió Jesucristo, el Verbo hecho carne, pero que al tercer día resucitó. ¿Sabes que Jesús estaba muriendo y no abrió su boca para maldecir? Los que estaban allí se asustaron porque estaban acostumbrados, cuando los clavaban empezaban a hablar en malas lenguas y empezaban a decir insultos, cualquiera que te puedas imaginar, del dolor que llegaban. El otro día estaba viendo un clavo de estos que se ven antiguos de esa época y era horrible. Y dice en la Biblia que Jesús se gozó cuando estaba muriendo porque lo hacía por nosotros. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, otra versión dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría el gozo y alegría, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Impresionante. Yo me imagino que viéndonos a nosotros en su conocimiento previo, cuando estaba sintiendo ese dolor, pensaba en nosotros. Pensaba en ti, pensaba en mí. Es impresionante, hermanos, porque Jesús no murió como Dios. Dios no puede morir. Él murió como hombre y sintió todo el peso, además del dolor, todo el peso del pecado sobre sus espaldas. Y de esa manera nos redimió y nos dio redención. Hemos dicho en el pasado lo que es redimir, pero te lo vuelvo a repetir: librar a una persona de una obligación, de un dolor, de una situación penosa, de una esclavitud. Conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, en este caso, dando su vida. Y la redención en la Biblia es un concepto de la doctrina cristiana que se está refiriendo al sacrificio que hizo Jesucristo para con su muerte salvar a toda la humanidad y así poder abrir las puertas del reino de los cielos que habían sido cerradas a la humanidad por el pecado. Quiero resumir en esta tarde. Hoy más que nunca, hermano y hermana, necesitamos reconocer lo que Pablo dijo al principio de este mensaje, lo que dice las Escrituras. Yo nos presento, dice Pablo, un mensaje de sabiduría. Porque a veces, hermanos, los que predicamos, tal vez estamos buscando en alguna ocasión, no digo aquí ni digo ninguno de nosotros, pero sí digo tratar de que las personas disfruten el mensaje. Y está bien. Pero Pablo dice: los griegos piden sabiduría, piden cosas nuevas, piden nueva filosofía. Y los judíos quieren señales. Pero yo no les doy eso. Lo que necesitan saber, lo más importante, es que Cristo murió en esa cruz y Cristo resucitó. Déjame decirte, hoy las personas simplemente necesitan conocer a Cristo que murió en la cruz y resucitó. La gente está cansada de religión, necesitan sentir que sus vidas son cambiadas y transformadas, y eso solo sucede cuando la sangre de Jesucristo limpia una vida, transforma una vida. La conclusión de este mensaje es que tenemos que pasar por la cruz. No hay nadie que pueda quitar pecados, solamente Jesús, solamente Dios. Jesús, cuando venían ahí los que traían a aquel hombre de la camilla que bajaron desde el tejado, le dijo, viendo la fe de ellos: te perdono tus pecados. Y ahí decían los fariseos: ¿pero qué dice este? Solamente puede perdonar Dios. Vemos otros casos donde el ciego y lo mismo. Pero el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Hay un pasaje en la Biblia que hay que hacer una buena exegesis. Por ejemplo, la Iglesia romana, que dice que el Papa y los curas pueden perdonar pecados. Ellos dicen, aquí dice: a los que le retuvierais les serán retenidos, y a los que le perdonarais. La exegesis de ese pasaje no está diciendo eso. Lo que está diciendo: si vosotros predicáis el Evangelio, los que lo acepten, sus pecados serán perdonados. Y los que no lo acepten, sus pecados les van a condenar. De hecho, Jesús le dijo, cuando los mandó de dos en dos, mandó a esos 50, si no reciben, sacudid el polvo y salir de ese lugar. Y os digo que el castigo de esa ciudad será mucho peor que lo que sucedió con Sodoma y con Gomorra.
tus buenas obras, mis buenas obras, no nos salvan. Que cantemos bien o cantemos regular, o prediquemos bien o prediquemos regular, no nos salva. Si no pasamos por la cruz, es el centro de la Biblia, es el centro de las Escrituras, es el centro donde la historia empezó de nuevo. Si no hay evangelio, no hay nada que hacer. La única opción para salvarnos es a través de la cruz donde Jesús murió, de ese sacrificio. Es a través de Cristo que recuperó ese lugar que por medio de Adán habíamos perdido. Cierra tus ojos en esta tarde. Medita unos instantes. A veces nos olvidamos de esa cruz y nos reímos a veces de Saúl, que vendió su primogenitura por un platito de lentejas o por un platazo de lentejas. Y nosotros a veces cambiamos de vivir en santidad por un placer a vivir en pecado. A veces cambiamos el gozo de la salvación y no valoramos la cruz y no valoramos lo que Jesús hizo en esa cruz, y nos olvidamos de todo lo que Él sufrió. Yo en esta tarde te animo para que pienses de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te está cuidando hoy. Y te quiero decir algo: lo que estamos viviendo aquí en la tierra, tarde o temprano se va a acabar. Cuando estemos en su presencia, si somos sus hijos, podemos vivir por toda la eternidad. Por eso enfócate en ser luz, en ser sal en medio de este tiempo. Padre, en esta tarde yo te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esa cruz. Gracias, Jesús, por ocupar ese lugar por mí. Gracias por reemplazarme. Gracias por redimirme. Gracias por hacer lo que hiciste por amor a mí. Ayúdame a mí personalmente, Señor, a no cambiar lo que tú hiciste por mí por nada. Ayúdame a ser agradecido. Presento a toda la iglesia, a los que nos han escuchado, han visto, nos van a ver, nos van a escuchar. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a no menospreciar lo que tú hiciste, porque cuando pecamos voluntariamente, Señor, consciente o inconscientemente, lo estamos haciendo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hombres y mujeres que podamos marcar la diferencia, que entendamos que ese momento de la humanidad en la cruz del Calvario fue único, a pesar de que muchas personas, miles murieron en una cruz semejante. El único Cordero de Dios, Señor, eras tú. Gracias por tu sangre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.